Bueno, quiero agradecerle a los organizadores de este evento el haberme invitado a dialogar con ustedes algunos temas que cada vez con mayor intensidad nos preocupan. Y nos preocupan no simplemente como dirigentes políticos, no simplemente como militantes de una corriente de pensamiento que se ha venido denominando desde los tiempos de la Revolución Francesa como izquierda, georreferenciando en cierta forma el pensamiento, sino que nos preocupan como humanidad. Y cada vez más la humanidad en sí misma va girando en torno a esta preocupación con cada vez mayor capacidad de acción y decisión. Y por tanto, en mi opinión, el tema del cambio climático es algo que quienes pretendemos ser dirigentes en una sociedad, opinadores, constructores de pensamiento científico, político, social o de acción social, debemos clarificar y debemos profundizar de tal manera que podamos extraer, por lo menos en nuestra época, las consecuencias de todo tipo que pueden producirse en el corto plazo. Las corrientes ambientalistas que no estaban en la izquierda política empezaron a fortalecerse a partir de una conferencia internacional de las Naciones Unidas por allá en el año 1972. Una señora que yo conocí personalmente tiempo después, la señora Brundtland, presentó un informe de una comisión constituida por científicos, por economistas, que hizo una matemática muy simple. Contó en ese momento cuántas reservas de materiales llamados materias primas, recursos no renovables, podía disponer el planeta, y comparado con el uso de esas materias primas que una tasa de crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto, hacia adelante podría provocar. ¿Cuál era la oferta disponible? ¿Cuál la demanda a través del crecimiento económico? Y llegó a la tesis esa comisión que los recursos iban a acabar. Esa matemática simple decía: no podemos crecer tanto como lo estamos pensando. 1972. De allí surgió la tesis del desarrollo sostenible, el concepto del desarrollo sostenible. Y en palabras de esa misma conferencia se calificó como que no podemos consumir como generación tanto como que la siguiente generación pueda quedar sacrificada. Una especie de matemáticas de la física y de la economía y de la geología. A partir de allí crecieron las corrientes ambientalistas en el mundo, se crearon los partidos verdes, hubo la creación de ONGs, de fundaciones, en cierta forma el crecimiento de una conciencia ambiental. Esa conciencia ambiental en el mundo occidental no hizo más que recordar algo que ya tenían los pueblos precolombinos de la América: la tesis que la naturaleza también tiene derechos, que no solo el hombre, como dirían los revolucionarios franceses, tienen derechos, y después, caído el concepto del hombre en singular y abierta las posibilidades de la diversidad, incluso entre los seres humanos, se convirtió en lo que llamamos hoy los derechos humanos. Pero desde este informe ha acontecido, a través de las décadas con que terminó el siglo XX y comenzó el XXI, un cambio completo en las matemáticas, en la visión ambientalista del planeta. Si en 1972 lo único que se hizo fue un conteo de materias primas respecto a su demanda a través del crecimiento económico, y en ese entonces crecimiento económico era considerado progreso,
y se dieron cuenta que no cuadraban, que el progreso, si era crecimiento económico, tendría que detenerse. Las matemáticas de hoy son más complejas y complicadas. Hoy aparece un concepto que se llama el cambio climático, que en 1972 no aparecía en la discusión pública. Y yo creo que deberíamos entenderlo un poco, incluso en sus connotaciones científicas. No soy científico y creo que, guardadas algunas excepciones, tampoco estamos en una conferencia de científicos, pero hay que escucharlos. Nos habían hablado y aprendimos en el colegio de la primera ley de la termodinámica en física. Física yo lo llamaría de quinto bachillerato, no sé aquí cómo son los grados en los colegios, pero era de la secundaria. La energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Primera ley de la termodinámica. Fourier, el francés, 1824 por allá. Aplicando, profundizando esta primera ley en el planeta, si la energía no se crea y no se destruye, solo se transforma, ¿qué pasa con la energía que llega al planeta Tierra? ¿Tiene que transformarse o tiene que seguir siendo energía? La energía que llega al planeta Tierra viene del Sol. Hay una cantidad diaria de energía que llega. ¿Qué pasa con esa energía? Llega en forma de radiación ultravioleta, dicen los científicos. El planeta lo que hace es reflejarla otra vez hacia el espacio, en forma de energía o de radiación roja, una transformación de la energía. Lo que llega debería irse. Si lo que llega se va, es decir, el planeta refleja la energía que recibe del Sol, la temperatura promedio de la Tierra sería de menos 14 grados centígrados. Es decir, no veríamos agua líquida, no habría vapor, no existirían las nubes. Es poco probable que estuviéramos vivos. Algo pasa en el planeta Tierra que impide que tengamos una temperatura promedio mundial de menos 14 grados centígrados. Fue otro científico que ganó un premio Nobel, Arrhenius, de origen sueco, por allá en 1896, que empezó a pensar en este tema. Y no descubrió, pero sí proyectó otras matemáticas que hoy son importantes. Hay unas moléculas en la atmósfera de la Tierra que absorben energía y no la dejan ir en mucho tiempo. Es decir, no toda la energía que llega del Sol en el día se va, sino que se queda en nuestra atmósfera. Y eso produce, en términos de la primera ley de la termodinámica, una transformación de la energía en otra cosa: calor. En cierta forma, si lo queremos ver en matemáticas simples, la energía que llega es igual a la energía que se va, más calor. Por eso no tenemos menos 14 grados centígrados, aunque ya casi. Si no tenemos un promedio de temperatura en el planeta, sobre todo en esta era geológica, de 18 grados centígrados. El agua es líquida, hay vapor, hay nubes, hay lluvia, hay vida. Si no, no habría vida. ¿Qué moléculas son esas? Unos gases, moléculas de unos gases que tienen la atribución química de mantener energía. El dióxido de carbono, CO2, la más abundante en la atmósfera. El monóxido de nitrógeno,
y otras 6 materias gaseosas. No voy a profundizar en este tema porque no se trata de hacer química y física, sino de entender lo que nos está pasando hoy. El dióxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, las dos fundamentales, y el metano, configuran cerca del 99% de las moléculas que en la atmósfera permiten guardar energía y por tanto generar calor. Hasta ahí la Tierra, sin el ser humano, había producido un equilibrio que generó la vida y que generó al ser humano. No es el ser humano, es la Tierra. Los volcanes, etcétera, generaron épocas hace millones de años de calentamiento global, como también se generaron épocas de enfriamiento global. No el ser humano. ¿Qué es lo que sucede con Arrhenius en 1896? Que hace un cálculo, cuenta o trata de contar con su tecnología de la época cuántas moléculas de esas hay en un metro cúbico de aire en promedio, pensando en todo el planeta Tierra. Descubre que hay cerca de 300 moléculas de CO2 equivalente por metro cúbico, pero que la revolución industrial ha producido unos efectos económicos que producen unos efectos químicos en la atmósfera. La economía produce una transformación en la atmósfera y él se plantea unas matemáticas. Si se duplicara el CO2 equivalente por metro cúbico, ¿qué pasaría entonces con el calor en la atmósfera? Y llega una matemática simple, es un premio Nobel, es 1896. Nadie en el mundo se pone a pensar en esas circunstancias, menos los políticos, menos las fuerzas, ni la de la izquierda que se preparaba a hacer las revoluciones socialistas, ni las de la derecha. Pero las matemáticas de Arrhenius dicen, si se duplica la cantidad de CO2 equivalente por metro cúbico en la atmósfera, la temperatura aumenta 5 grados centígrados promedio en el planeta. Punto. 1896. Y hasta ahí llega él. Él no era economista, no era un político, era un químico, físico, no recuerdo bien su profesión. Simplemente logra descubrir una matemática de la física que establece una tesis. Si las moléculas que no permiten que salga toda la energía que recibimos del Sol se duplican por metro cúbico de aire en la atmósfera, la temperatura crece 5 grados centígrados. Punto. Arrhenius alcanzó a decir, eso va a pasar, 1896, dentro de 750 años. Es decir, la revolución industrial, el cálculo que hizo de la economía de finales del siglo XIX va a permitir, él no era economista, creyó que eso seguía como una especie de crecimiento aritmético, va a hacer que la temperatura del planeta crezca 5 grados centígrados en promedio dentro de 750 años. Bueno, la realidad de hoy, y he aquí lo que nos convoca, es que esos 750 años de Arrhenius se convirtieron en 150 años. Es decir, que el proceso económico, el mercado, la producción de mercancías, que creció exponencialmente y más en las últimas décadas, las que estamos viviendo, produjo tal desarrollo y tal vertimiento, si se puede llamar así, de moléculas de esa capacidad para guardar energía en la atmósfera, que el cálculo de Arrhenius se quedó corto. No son 750 años,
Los cálculos de hoy hablan respecto al momento en que Arrhenius hizo su investigación de 150 años. Si estamos hablando de 1896, estamos hablando del 2050. Es decir, nosotros, si acaso, algunos, y nuestros hijos, y nuestros nietos. Esto que vive hoy como la humanidad está al frente de las matemáticas de Arrhenius, vertidas a las nuevas circunstancias del crecimiento económico. El 2050 está a la vuelta de la esquina. 5 grados centígrados de crecimiento de la temperatura del planeta. ¿Qué pasa si crece 5 grados centígrados la temperatura promedio del planeta respecto a la temperatura promedio antes de la revolución industrial? Pues hay unos cuadros, los científicos de hoy han construido una especie de referenciación climática. Cada grado implicaría esto. Pues lo cierto es que 5 grados centígrados harán que el mar, derretida la Antártida, Groenlandia, etcétera, crezca 10 metros sobre el nivel actual. Piensen que las principales ciudades del mundo, las más poderosas económicamente, ¿qué les pasaría si el nivel de mar crece 10 metros de su nivel actual? Y no solamente eso, sino que cambiaría dramáticamente el clima de las regiones. El Sahara se extendería como desierto, la productividad agraria al sur del río Bravo, y antes de llegar al río de la Plata, se volvería cero. La producción alimenticia de América Latina, excepto Argentina, se volvería cero. No tendríamos de qué comer si no fuese importando completamente la alimentación del norte. Y aún después del 2050 el norte empezaría a bajar su productividad alimenticia. Regiones enteras se quedarían sin agua cuando hoy viven millones de personas al lado de afluentes de agua. Habría un caos tal, un éxodo climático en la humanidad que nunca antes habríamos observado. Las posibilidades del caos político serían totales. Las instituciones que hoy conocemos de derecha o de izquierda desaparecerían ante el éxodo climático y ante la mortandad de una buena parte de la humanidad. Las condiciones de la vida estarían en cuestión. 5 grados centígrados. La profecía de Arrhenius, que no logró pensar en estas dinámicas, sino simplemente como científico las contó. Pues no es una visión apocalíptica, no son resentidos sociales, no fueron los comunistas de la izquierda los que llegaron a esta conclusión. Es más, a la izquierda le cayó como un baldado de agua fría. No lo había pensado. Su modelo de pensar el mundo, básicamente anclado bajo la tesis de que solo bastaba para superar el capitalismo la estatización de los medios de producción, no le llevó a pensar en este inmenso desafío que implicaba que esos medios de producción, fuesen privados o fuesen estatales, podían producir la muerte en el planeta. Y por eso es importante que la izquierda de hoy discuta este tema, porque vamos a tratar de profundizarlo un poco más, saliéndome del lado científico y entrando al político. Arrhenius lo percibió. El cambio climático es antropogénico. ¿Qué significa esa palabra? Que lo genera el ser humano. Que ya no son cambios del clima de hace millones de años derivados de situaciones geológicas no humanas,
que aquí estamos ante una nueva realidad. Estamos por primera vez en el planeta Tierra ante un gran cambio del clima producido por el ser humano, antropogénico. Si lo produce el ser humano, no estamos ante simplemente una realidad geológica, técnica o científica. Estamos ante una realidad política que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con la forma como nos comportamos como humanidad en el planeta. Si estamos hablando de revolución industrial como la gran generadora de este proceso intensificado hoy, pues realmente estamos hablando del capitalismo. Porque la revolución industrial es una creación del capitalismo. Es el capital el que produce el cambio climático. No está escrito en El Capital de Marx, esa frase. La visión ortodoxa de la izquierda marxista no lograría comprender solamente en los textos de Marx, sí podría comprenderlo desarrollándolo, pero no podría leerlo en los textos de Marx esto, que el capital produce el cambio climático. Y es una tesis política, profundamente política. Porque alguien podría pensar, entonces la mejor manera de detener el cambio climático es eliminando el capital. Y estaríamos ante una nueva reedición de lo que pensaban los socialistas a fines del siglo XIX, bajo otro contexto. Pues la peligrosidad de una tesis de esta, desde el punto de vista del poder dominante en el mundo, lleva a que se produzca una especie de convulsión en las élites, todavía no en las sociedades. Gobernantes, presidentes, instituciones internacionales, las Naciones Unidas, etcétera, empiezan a preocuparse y se empiezan a congregar y a tratar de construir una respuesta que no sea la que signifique que para detener los cambios del clima y salvar la vida haya que eliminar el capital. Van 21 de estos eventos, son las COPs. COP significa Conferencia de las Partes, terminología diplomática de las Naciones Unidas. Las partes son las naciones, los gobiernos nacionales, no los locales, no los pueblos, no las sociedades. Y entonces se han venido realizando en las últimas décadas cumbres de cambio climático. Yo he ido a varias de ellas. Soy parte de lo que podríamos llamar una nueva casta política en la humanidad, que es los encumbrados. Van de cumbre en cumbre por todas partes del mundo, Varsovia, Lima, París, ahora la última, Río de Janeiro, bueno, 21, van 21, tratando de mirar cuál es la receta político-económica que hay que brindarle a la humanidad para que ésta no se desespere, trate de ilusionarse de tal manera que no produzca convulsiones políticas, no se movilice, porque hay una receta mágica que permite detener las consecuencias del cambio climático. Y allí están nuestros gobernantes, de izquierda y de derecha. Allí están los gobernantes chinos, allí están los árabes, allá están los venezolanos, allí están los colombianos, los mexicanos, allá está el presidente de los Estados Unidos. La última COP creo que reunió 195 presidentes del mundo. Dicen en París que nunca se había reunido tantos presidentes al mismo tiempo. Algo está pasando. Algo está pasando
que está en cierta forma invisibilizado en el conjunto de las sociedades, a través de una serie de terminologías, de métodos de medición y de creencias en la tecnología que están pidiendo la acción política. Tratemos de analizarlo con más profundidad. Las sociedades modernas han hecho de la tecnología y de la técnica una especie de nueva religión. Quizás es un sustituto de religiones o un complemento de religiones y del papel de la religión dentro de las culturas de las sociedades. La religión es una especie de, bueno, no voy a criticarlo, pero adormece en buena parte la acción inmediata porque vende la opción de la salvación. Nos vamos a salvar después de la guerra, y si muero en la guerra, las valquirias me recogerán, me llevarán a tal sitio, será paradisiaco, habrá un más allá, habrá un cielo, habrá etcétera. Tranquilos, aquí sufrimos, más adelante seremos felices. La tecnología hace esas veces. La tecnología es también una ideología. Cuando apareció el virus VIH, todas las personas decían, algo habrá en la tecnología, habrá un descubrimiento que permitirá superar el problema. Es como ponerle una vela a algo que se llama Dios, el tecnos, la tecnología. Pues igual está pasando ahora. El cambio climático se podrá superar como problema, como el principal problema de la vida y de la humanidad, porque habrá un invento tecnológico. Esperemos. ¿Qué pasa con esperar? ¿Qué significa en términos políticos la espera? Volvamos otra vez a la química. La molécula de dióxido de carbono en la atmósfera desaparece de la atmósfera en promedios temporales que llegan hasta 2 siglos. Algunas moléculas que guardan calor, que permiten guardar energía, pueden durar hasta 30.000 años. Pero el CO2, la general, la equivalente, puede durar hasta 2 siglos en la atmósfera. ¿Qué significa eso? Que las actuales moléculas que ya están calentando en promedio el planeta, arrojadas por la economía mundial en la atmósfera, desaparecerán en 1 siglo o 2. Ya, las que están hoy, las que este día se están arrojando. Hay unas matemáticas de eso, de la química. Arrojamos más o menos 35.000 millones de toneladas de CO2 al año. Eso hace que por metro cúbico queden, se llama partes por millón, unas moléculas en el aire que se van aumentando y se van aumentando. No van desapareciendo. Es acumulativo. Es decir, ya los niveles exagerados del día de hoy, sumados, son irreversibles. Hoy es un reloj contra la vida. Cada segundo contra la vida. No podemos devolvernos. Para devolvernos tendríamos que apagar todo. Incluso nuestras exhalaciones de gas carbónico ya producirían, pero digamos serían biológicas. Tendríamos que apagar todo, y esperar 2 siglos. Esa es la espera biológica. Luego, no podemos esperar. No podemos apagar, y muchísimo menos podemos esperar con la máquina económica andando. Porque estamos produciendo cada día un paso hacia la muerte como especie. Nuestros hijos, nuestros nietos.
A veces cuando uno habla de la muerte, entonces suena apocalíptico. ¿Eso cuándo sucederá? En un siglo, en 2 siglos, que es un tiempo muy corto para la humanidad, pero demasiado largo para la acción política de los individuos que viven hoy. No las tragedias que vamos a vivir aún sin morir como especie, ya hoy, el mes entrante, dentro de 1 año, dentro de 2, los que vivirán peor que como tragedia nuestros hijos, nuestros nietos. Indudablemente aquí estamos ante una situación de una carga política intensa, muchísimo más intensa que la que se generó alrededor de los trabajadores en las fábricas luchando contra su patrón. La izquierda moderna nació así, la lucha de los obreros contra el patrón. Aquí es la lucha de la humanidad para vivir. La carga de intensidad política es mucho mayor que la que tenían los viejos socialistas creadores de la izquierda. Por eso se reúnen de tal manera que tratan de amortiguar la realidad. ¿Cómo lo hacen? Las COP, entonces, hablan de una serie de conceptos: adaptación, mitigación, resiliencia, mecanismos financieros para la adaptación. Cuando ustedes se meten en las cumbres, encontrarán, por ejemplo, que los mecanismos financieros para la adaptación los hace el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Congregan la banca multilateral, se reúnen con lo que llaman ahora los CEOs, es decir, los grandes ejecutivos de las grandes aseguradoras. Yo escuché uno de ellos en Nueva York, decía: el mercado puede adaptar una ciudad al cambio climático porque no le dará pólizas de seguro a las constructoras que quieran construir en territorios de alto riesgo. Se me quedó en la cabeza, porque es una manera muy, llamémosla, no lo diría clásica, sino neoclásica, neoliberal, de abordar el problema. El mercado puede en sí mismo solucionar los problemas del cambio climático. Pero si fue el mercado el que produjo el cambio climático. Aquí entonces hay 2 posiciones que empiezan a ser discutidas. Y hay que ver en dónde se pone la izquierda, y la izquierda latinoamericana. El mercado en sí mismo puede, a través de sus mecanismos de oferta y demanda y de libre competencia, detener el cronómetro que va contra la vida. Pues eso es lo que sale de las COP. Si uno le pregunta al Banco Mundial en esas cumbres, los países van a entregar unos fondos que llaman el Fondo del Cambio Climático, 100.000 millones de dólares, por ahí fue el Acuerdo de París. ¿Cómo los proyectos que buscan mitigar el cambio climático se van a financiar? Entonces, los CEOs de la banca multilateral dicen, pues que sean rentables. El criterio de rentabilidad para poder pagar el crédito. Hay que demostrar que el crédito se puede pagar. Y entonces, si el criterio es la tasa de interés y por tanto la rentabilidad del proyecto, habrá circunstancias y territorios donde el cambio climático demanda proyectos que no son rentables y que por tanto, al no ser financiables, determinarían o la muerte o el éxodo. Es decir, el mercado iría adaptando a la humanidad ante el cambio climático, produciendo éxodos y muerte, porque allí no fue rentable el proyecto. Pues esas son las conclusiones de la COP21. Tiene solo 3 párrafos en donde, en una especie de las islas y 70 países del mundo más radicales dijeron, eso no es así. Dejaron 3 párrafos, son como 100 hojas. 3 párrafos donde dice, se podrán implementar mecanismos ajenos al mercado. 3 párrafos.
Todo lo demás son mecanismos de mercado. Es más, las matemáticas, la forma de medir las emisiones, están determinadas en el acuerdo de la COP21 de tal manera que cada territorio mide las emisiones sin duplicarlas. ¿Qué significa eso? Que se mira cada territorio como un emisor y cada entidad gobernante debe saber cuánto se emite. Una ciudad como Nueva York, ya hizo sus matemáticas, emite 5 toneladas de CO2 por persona. Un milagro, diría uno, porque el promedio de los Estados Unidos es la emisión de 20 toneladas de CO2 por persona. Nueva York es un éxito. Ahora, para lograr que la temperatura del planeta no crezca más de 2 grados centígrados, no 5, sino 2, Nueva York tiene que emitir 1.7 toneladas de CO2 por persona. Y el resto de Estados Unidos, de la gente en Estados Unidos, también. ¿Cómo reduce Estados Unidos de 20 a 1.7? Para Nueva York sería más fácil reducir de 5 a 1.7. ¿Por qué Nueva York tiene tanto éxito? Ese es un capítulo y una conferencia aparte que como alcalde hasta me hubiera gustado desarrollar, por su urbanismo. Porque la ciudad es densificada, a diferencia del resto de los Estados Unidos, porque no se construyó alrededor del auto, escapando del modelo norteamericano de construir las ciudades alrededor del auto. El auto es uno de los grandes instrumentos del consumo humano que produce moléculas de CO2. Pero lo que no cuentan las estadísticas es, bien, el territorio de Nueva York solo produce 5 toneladas de CO2 por persona, pero lo que consume la población de Nueva York, de todas partes del mundo, ¿cuánto CO2 ha producido? Lo que consumen los habitantes de Nueva York viene de todas partes del mundo, principalmente de China. Y entonces en China harían este mismo esfuerzo, mirar allá cuando en esos territorios, Shenzhen, etcétera, donde se produce lo que se consume en Nueva York, produce en moléculas, en emisiones, efecto invernadero. Y se van construyendo unas contabilidades. Las contabilidades hoy, al día de hoy, las propuestas hechas por todos los países del mundo en la COP21 determinarían un calentamiento de aquí al 2050 de más de 3 grados centígrados, la catástrofe. Medir así oculta algo. Si yo solo mido cuánto emito, estoy pensando cuánto emite en metano el relleno sanitario, cuánto emite los carros que andan en la ciudad, cuánto emite la industria que está en la ciudad, etcétera, 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 y tengo unas matemáticas, una contabilidad. ¿Cómo sustituyo el carro por el metro, que es eléctrico? Una serie de decisiones se pueden tomar, incluso de manera avanzada. ¿Qué tipo de vehículos son los del transporte público municipal? ¿Buses diésel? ¿O metro eléctrico? ¿O bus eléctrico? ¿Cómo es la energía en cada hogar? ¿Gas natural? ¿O panel solar? ¿Cómo me muevo en la ciudad como individuo? ¿Camino? ¿O cojo mi carro para ir a comprar el pan? Etcétera. ¿Cómo se construyen las aceras? ¿Pavimento? ¿O ablando el terreno? ¿Expando la ciudad, haciendo que más lejana la persona del punto de estudio o trabajo tenga que usar el carro? ¿O la concentro hacia los centros donde está el estudio y el trabajo y entonces la persona camina, etcétera? Sale una serie de recetas que cambian los urbanismos, la manera de ver la ciudad,
incluso la agricultura. Pero hay algo que se esconde en esa manera de medir las emisiones: el consumo. Esto, eso. Solo en este mismo instante, en este recinto, ustedes podrían calcular cuánta materia existe aquí que produjo CO2. ¿El CO2 cómo se produce? Quemando carbón, petróleo, gas natural, es decir, fósiles. El calentamiento global es el producto de una economía fósil de mercado, global, intensa. Todo el plástico que hay aquí, el de las cámaras, el del micrófono, esto, en los vestidos, en la camisa, etcétera, todo tiene una fuente: petróleo. El petróleo es animales que murieron hace mucho tiempo, es vida que murió. Es una economía que vive de la muerte. Como dirían nuestros pueblos precolombinos, en Colombia hay uno, los uguas, que dicen: el petróleo es la sangre. Por eso impedían la exploración petrolera. Es una economía fósil. Esa economía fósil, que es el sustento de nuestra actual economía, es la que produce el calentamiento global. Todo lo que consumimos tiene materiales que producen en alguna forma más o menos calentamiento global. Los más ricos consumen y producen más calentamiento global que los más pobres. Esas tecnologías de la agricultura que permiten tener aguacate todo el año tienen una serie de abonos de enriquecimiento del suelo para producir aguacate que tiene como sustento el nitrógeno. El nitrógeno arrojado sobre la tierra produce un gas que es el monóxido de nitrógeno, 21 veces con más efecto de calentamiento global que el CO2. Luego, si queremos detener el reloj contra la vida, estamos ante el cambio de un paradigma de pensamiento, de acción y de economía, que las cumbres han querido paralizar, tratando de venderle a la humanidad que hay una especie de solución tecnológica posible, mágica, generalizable y rápida, que permita que la especie humana sobreviva. Permítanme terminar entonces con el siguiente planteamiento. ¿Cuál es el papel de la izquierda latinoamericana? ¿Qué hacemos nosotros? La izquierda latinoamericana en general se ha hecho gobierno. Gobernamos las principales ciudades de América Latina. Unas veces sí, otras veces no. Yo acabo de gobernar Bogotá hasta el 1 de enero de este año. Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, etc. Caracas, ahí un poco balbuceantemente. Quito, Lima. Hemos gobernado países: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, etc. Los gobiernos progresistas de las últimas 2 décadas de América Latina han distribuido la riqueza y han disminuido la pobreza e incluso la desigualdad social. Ahí están los indicadores. Pero ¿de dónde ha surgido la riqueza que hemos distribuido? Bogotá, en mi caso, a finales del año pasado llegó a una pobreza multidimensional de 5%. Yo recibí la ciudad con una pobreza multidimensional del 11%, es decir, la bajé a la mitad. Esa mitad, esos 5 punticos, significa 500,000 de personas que salieron de la pobreza multidimensional. Buenísimo para la izquierda.
Bogotá, en el año 2003, antes del primer gobierno progresista, tenía la mitad de su población en la pobreza monetaria, que es una forma diferente, hoy está en 10%. Y uno mira Bolivia, Ecuador, etcétera, supongo que en México habrá estadísticas similares, y encuentra un gran éxito social. ¿De dónde salió la riqueza que distribuimos? Del petróleo, del gas natural, del carbón. Es decir, de lo que está marcando el reloj de la extinción de la vida. No es que no lo deberíamos hacer, es que tenemos que pensar en otra cosa adicional a distribuir la riqueza. El problema ahora está en la producción, en el consumo, en la cultura, en la forma de producir. Antaño dirían en el modo de producción. ¿Cuál es el papel de la izquierda latinoamericana entonces? ¿Cómo escaparnos de la economía fósil que va a matar la vida y sustituirla por una economía no fósil? ¿Cuáles los cambios en el concepto de solidaridad? Solidaridad con el más débil hoy, solidaridad con la clase obrera hoy, solidaridad con los pueblos dominados del mundo hoy. Pero el cambio climático implica una solidaridad con las generaciones que vienen, una solidaridad intergeneracional. ¿Cuál es el concepto de derechos que la izquierda latinoamericana debe defender? Los derivados de la Revolución Francesa, antropocéntricos, que hoy llamamos derechos humanos, que pierden completamente su sentido si no le otorgamos derechos a la naturaleza. ¿Qué significa dotar de derechos a la naturaleza? Balbuciantemente Ecuador propuso eso en la COP21. ¿Qué significa que la naturaleza tenga derechos? Es decir, que nuestra acción no puede ir contra la naturaleza, que nuestra economía no lo puede hacer, que tienen que haber tribunales de justicia climática, que tiene que haber procesos contrapartes de la humanidad que atenta contra la naturaleza. Juntar los derechos de la naturaleza y los derechos humanos significa entonces un nuevo concepto de seguridad que hoy no existe.